bienvenidos a este capítulo del podcast Un Guajiro en la Paulista. Un saludo, mi amigo Pavel. ¿Cómo estás hoy? Todo bien, gracias a Dios. Con un testimonio más, con una historia más que traemos aquí en el tema del emprendimiento. Y bueno, esperando que sea del agrado de todo lo que nos pueden ver, ¿cierto? Y para adelante. Bueno, estamos acá en un escenario al aire libre el día de hoy. Como ya seguramente ustedes conocen por las previas que han visto, tenemos un estudio que hemos preparado, muy sencillo, pero bueno, para compartirles todas las historias de éxito que vamos encontrando aquí en Brasil de los cubanos que están teniendo suceso, están teniendo éxito. Pero el día de hoy estamos aquí en un ambiente abierto, muy bonito, en una chácara por acá, que estamos disfrutando un poco y por supuesto no podíamos perder la oportunidad para compartir una historia de éxito con ustedes, arrancando ya nuestro programa de historias para todos ustedes, para demostrar que los cubanos también pueden tener éxito cuando salen de las fronteras de su país. Y el día de hoy tenemos a Pavel. Y Pavel nos va a contar de su propia voz su propia historia. Nos va a conversar un poquito, algunos consejos. Entonces nada, arrancamos la conversación, Pavel, ¿te parece? Me parece y extremadamente halagado, ¿me entiendes? Porque el primer capítulo sea básicamente contando mi historia, que es la de muchos que vendrán, la de otros que ya lo han hecho, que son mucho mayores, ¿cierto? Y otros que están en el proceso, que están en el camino. Exactamente. Entonces cuéntanos, Pavel, porque el podcast se llama Un Guajiro en la Paulista. ¿De dónde eres? ¿De qué provincia de Cuba vienes para acá? Bueno, yo sí soy guajiro bien guajiro. de la más oriental, de Guantánamo. De Guantánamo. Excelente. Haciendo todo la gala del nombre, ¿verdad? Bien. Cuéntame, Pavel, ¿en qué año viniste para acá? Cuéntame un poco de tus inicios, o sea, cómo llegaste aquí a Brasil. Cuéntanos esos inicios. Bueno, el pasado 8 de marzo cumplí 3 años aquí, ¿cierto? Entonces llegué inicio de 2021, 2022, 23, 24, bueno, inicio de 2021, Ajá. Llegué realmente a inicio de 2022, ¿cierto? Entonces, Rafa, todos los inicios son difíciles y todo comienzo es como el de todo inmigrante. Básicamente, sabemos que venimos de Cuba, bueno. La mayoría viene de Cuba, ¿cierto? Cuba es un país donde tú empiezas a emprender, pero te topas rápidamente con que hay un techo muy pequeño. Y cuando intentas hacer algo, literalmente y lamentablemente existe una dictadura y ese techo, es rápido alcanzarlo, es fácil alcanzarlo y el dinero es ilegal. Básicamente el dinero es ilegal. Cualquier negocio, cualquier proyecto, cualquier cosa, no tienes insumos, no tienes materia prima, no tienes esto, no tienes aquello. Entonces, hermano mío, eché mis poquitas cosas en una valija, 3 cositas que tenía o algo así, en una maleta. Vine para acá por maestría. O sea, viniste para acá en un proceso de maestría para la superación. ¿De qué eres graduado, Pablo? Soy graduado de ingeniero en telecomunicaciones y electrónica, ¿cierto? Entonces trabajaba en la universidad, me gestioné una maestría, entonces vine para acá por maestría. ¿Qué pasa acá? Llego aquí, a Río de Janeiro, a hacer mi maestría y esas cosas. Cuando pregunto básicamente la posibilidad, yo salí de Cuba sin fecha de vuelta. Hasta el día de hoy no he voltado. Entonces lo que hice fue que traté de investigar, dime cómo cojo residencia, me quedo aquí, cómo establezco una vida fuera de un país, fuera de mi país, porque lamentablemente el país de nosotros le faltan muchas oportunidades como tal. Y entonces me topo con el problema principal, como se lo ha topado miles de cubanos y esas cosas, que lo que estaba pasando era que la residencia, que me iban a dar una residencia temporal de estudio, y estaba anclada a los sistemas del gobierno cubano y esas cosas. Entonces, decido largar todo eso, decido dejar todo eso y, dejar todo eso y hacer el proceso que todo cubano hace cuando entra por aquí, por cualquier frontera o algo así, que es un proceso de solicitud de refugio. Entiendo. Correcto. Entonces, lo que pasa es que en Río empiezo a emprender, empiezo a trabajar, me estafan, son muchas cosas, ¿cierto? Y entonces termino aquí en Sao Paulo 3 meses después. Claro, pero, o sea, ya tú, independientemente de que trabajabas en la universidad y que eres ingeniero en telecomunicaciones y demás, ya tenías negocios en Cuba. O sea, la vena del emprendimiento sí, ¿es de claro, aquí, de Brasil, claro. o desde Cuba ya tenías algunos negocios? Claro, recuerda que te comenté, y para todos mis amigos, si no quedó claro, recuerda que te comenté que lo que me pasó fue que apenas yo empecé a emprender y empecé a tener negocios en Cuba, alcancé un techo que es muy fácil alcanzar, ¿cierto? Y lo que más me molestaba era el tema de que no podía cambiar mi realidad, de que había muchos factores externos con los que no podía hacerlo, y entonces fue complejo, pero la vena del emprendimiento sí vino desde allá. Tuve negocio de recarga, tuve negocio de videoconsola, tuve negocio de N cosas, ¿me entiendes? Y gracias a Dios fueron teniendo suceso hasta que alcancé ese techo del que te comento.
Excelente, excelente. O sea, que eras emprendedor, viniste para acá, para Brasil, como la realidad de muchos cubanos, Correcto. tratan de establecerse acá, solicitaste refugio. ¿Y cuál fue el primer negocio? O sea, cuando llegaste aquí que solicitaste refugio, que obviamente te fuiste de la maestría, que Correcto. ya saliste del sistema, ¿qué empezaste a hacer? ¿Empezaste de una con algún negocio o de pronto, qué hiciste después de eso? Sí lo hice. Llegué a Río de Janeiro y yo siempre me he movido en el tema más digital como tal. Ya. Entonces empecé a hacer transferencias para Cuba, de dinero, etcétera, o algo así. ¿Qué pasó en ese momento? Que pagué la novatada, algo que ya aprovecho y le digo o sea, básicamente a la audiencia como tal. Cuando uno llega a un nuevo país y esas cosas, lo primero que tiene que hacer es documentarse, tiene que ver cómo puede emprender o algo así, porque es completamente diferente y más nosotros que venimos, como yo digo, de abajo de una roca. Entonces, para responder tu pregunta, empecé a hacer transferencias para Cuba, Ajá. levanté un dinerito, no sé, en un mes o 2 meses o algo así, y lo que pasó fue que encontré una publicidad de que llegarás al millón en el teléfono. Cliqué en esa publicidad, me tiraron un gancho, vendí un producto, recogí para atrás mi dinero, etcétera. Y entonces lo que hice fue que cuando metí más dinero, perdí los 10,000 y poco de reales que en aquel momento y a hoy también. Es un dinero bastante apreciable para la comunidad aquí en Brasil. Perdí ese dinero, me quedé en cero y en un país completamente nuevo. Hay una anécdota, Rafa, que es bueno comentarla de ahí. A ver, yo soy muy creyente en Dios, de que si hoy estamos aquí es por esto y esas cosas y algo así. Y entonces por eso la idea del suicidio, o sea, no es ir tan allá con el tema del suicidio como tal o algo así. Nunca había pasado por mi cabeza, pero en ese momento era tanto tantas las cosas abrumadoras y esas cosas, ¿me entiendes? Que nunca lo pensé en serio, pero sí me vino a la cabeza, por decirlo de alguna manera. No fue que, no, vamos, ya, voy a... Sí, no se consumó el hecho, pero fue un pensamiento que Fue un cruzó por tu pensamiento mente. que llegó a mi cabeza porque nuevo completamente. Y lo que más me dolía, Rafa, que era algo que yo trato de mantener ahora todo el tiempo, algo así. Lo que más me dolía, brother, era que en ese dinero, había un dinero de un amigo que yo había conocido desde que había llegado a Brasil, hacía un mes. Y el hombre se había portado bien conmigo, me había prestado 4,000 reales y los 4,000 reales estaban perdidos. Diablo. Era más el problema de devolverle los 4,000 reales que tú te quedaras en menos 20, en menos 500, en menos 40,000, en menos 50,000. Claro. El dinero se recupera. Pero, otro tip, si hay algo importante en el mundo de los negocios, algo así, es la palabra. O sea, tú tienes toda una vida para acomodar tu forma de trabajo y esas cosas. Pero una vez que tú estás, o sea, a ti te vale madre, por decirlo de alguna manera, la palabra que tú das, que tú empeñas en un negocio o algo así, todo el mundo te empieza a mirar mal y tu círculo se empieza a cerrar y cada vez vas a hacer más negocios con personas que no sostienen su palabra. Y eso es grave en el mundo de los negocios. Claro, no es sostenible en el largo plazo. Porque no es un tema de dinero. O sea, cuando ya uno llega a un cierto estatus o algo así, no es un tema de dinero. Es un tema de qué tipo de persona tú eres, cuál es tu precedente, cuáles son tus negocios anteriores. Y podemos sentarnos aquí a negociar 2 millones de dólares. Uh-huh. ¿Cierto? Y lo vamos a hacer con la misma tranquilidad que si negociáramos 20 reales. Exactamente. Sí, no es una cuestión numérica, sino de lo que significan las personas y cómo se comportan ante determinado hecho. Más Correcto. allá del valor que se esté negociando o la propuesta que se esté realizando. Más allá del valor. Te entiendo. Que eso normalmente uno, cuando va creciendo, se va dando cuenta porque uno hace negocio de 5 pesos, está bien, no hay lío. Hace negocio de pesos, no hay lío. Pero ya cuando tú vas a hacer, por ejemplo, cuando yo empecé, yo iba a hacer negocio de 500 reales, y ya yo investigaba la vida del cara, iba para allá atrás, iba para esto, iba para lo otro, algo así. Y entonces no funciona de esa manera. Funciona básicamente con lo que tiene atrás esa persona, con qué tipo de relación tú has tenido atrás con ellos, qué tipo de relación, o sea, qué desempeño él tiene en el mundo de los negocios. Y tú, si negocias con tranquilidad, otro tip, si negocias con tranquilidad, las cosas salen bien. Si tú negocias con miedo, con problemas, con situaciones, no, espérame aquí que yo voy y vengo ahora mismo, no sé qué, ¿me entiendes? O sea, con mucha prisa, por decirlo de alguna manera, ahí es donde vienen los errores. Errores que estoy cansado de cometer. Claro, forma parte del proceso también de crecimiento, de aprendizaje, de evolución, porque no nacemos sabiendo. Como tú decías, venimos de un país que en términos, bueno, en casi todos los términos estamos en pañales. Y mucho más en el tema del emprendimiento, que independientemente que hay una cierta apertura
pues realmente es ficticia, es una pantalla y los negocios de verdad se hacen acá. Correcto. En el capitalismo terrible y brutal que nos enseña. Salvaje y cruel. Está bien eso, Pavel. Y cuéntanos qué emprendimiento estás desarrollando ahora, ¿sabes? Ahora mismo, A ver, ¿qué estás haciendo? correcto. Te voy a responder esa pregunta, Dale, pero antes te voy a dar un background general rapidito de Dale. cómo llegamos hasta acá. ¿Puede métele, ser? métele. Bueno, vamos a... Mira, es así. Yo llego a Sao Paulo por una amiga que nos está viendo aquí. Ya. ¿Cierto? Por una amiga que nos está viendo aquí, que nos contactó, o sea, que nos contactó, no, es amiga del tío de mi esposa, ¿cierto? Y otro amigo me llamó por teléfono y me dijo, véngase, mijo, véngase para acá y esas cosas. Estamos aquí hoy en la chácara celebrando tu cumpleaños. Un acento que no es cubano, ¿eh? Un acento que no es cubano, colombiano. Entonces, Rafa, vengo para acá, para Sao Paulo, llego y como todo, estafado, en un país nuevo, con una esposa que estaba llegando, miles de cuentas por pagar. Recuerda, la palabra que sostener, porque para yo salir de ese problema tuve que pedir dinero prestado. Y pedir dinero prestado equivalía a sostener una palabra con nuevas personas. Ujú. Y había que cumplir en unos tiempos y había que hacer esto o algo así. Entonces, a los 3 días, porque Dios sabe cómo hacer las cosas, a los 3 días yo tenía trabajo. Un trabajo que si bien no es la panacea, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Era un trabajo que en ese momento, unos 7 o 8 meses me estabilizó. En Atento, aprendí mucho de marketing digital, trabajaba en un call center. Ujú. Entré siendo uno más de la fila y puse a todo el mundo a gozar allí. ¿Oíste? Entonces, trabajo en ese trabajo, valga la redundancia, y lo que pasa después es que ya llega un momento, vuelves a alcanzar tu tope y sabes que tu lugar no es ahí, sabes que tu lugar es en el emprendimiento. El emprendedor normalmente tiene una cabeza inquieta, ¿cierto? Y entonces ahí era muy reproductivo en un momento determinado. Era menos reproductivo que otros trabajos porque tú tenías que trabajar con métricas, tendrías que trabajar con resultados y esas cosas, ¿cierto? Pero como quiera al final se tornaba reproductivo porque importaba más la métrica o los resultados que tú fueras capaz de dar que realmente la ayuda que tú le ibas a brindar a un cliente como tal. Era básicamente asesoramiento de marketing digital en la plataforma de Facebook, pero ya te dije, importaba más las métricas que el asesoramiento verdadero. Yo decía, esto no es para mí. O sea, ellos crearon su empresa, ellos tienen su empresa, ellos saben cómo funciona, ellos saben cómo le da plata. Esta no es la mía. Ujú. ¿Qué hago? Un día voy en el metro así y le digo a Marian, voy a dejar el trabajo. Presenté mi carta de renuncia, cogí mi liquidación, algo completamente diferente a lo de Cuba, que tú presentabas tu carta de renuncia y te ibas, no había liquidación. No había para ti. nada. Estabas liquidado. El que estaba liquidado eras tú. Retiro mi liquidación y mi liquidación con una premiación que había ganado me dio básicamente para comprarme una moto. Yo decía, bueno, yo voy a emprender, no sé en qué, porque no conozco el sistema, no conozco nada, pero yo necesito un ingreso. Y ahí va otro tipo. Cuando nosotros vamos a emprender o algo así, nadie al otro día de tener un negocio puede vivir de ese negocio. Eso es mentira. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir esto? He visto muchas, o sea, esta frase me ha salido mucho y quiero compartirla con ustedes. O sea, la fortuna de primera generación normalmente trabajaron 18 horas al día de las 24. No fueron un trabajo 8 horas. Entonces, si tú me estás escuchando, eres nuevo en el emprendimiento, quieres hacer un proyecto, quieres tener un proyecto exitoso o algo así, tienes que acostumbrarte que por lo menos 5 años te va a trabajar 18 horas de las 24. Ah, puede ser que un día no, puede ser que un día sí, pero la mayoría, la gran mayoría, es esas 18 de 24. Saco mi moto, para continuar, saco mi moto, me compro la moto, voy a sacar a la licencia, un proceso que Kilométrico. kilométrico de perder dinero, etcétera, o algo así. Salgo de Atento con 2 o 3 clienticos que tenía, con eso me mantengo, me sostengo o algo así. Y entonces, después de un tiempo como tal, como al año y pico de ya estar en la moto, pasando trabajo, cogiendo lluvia, haciendo Haciendo entrega, ¿no? haciendo entrega. Yo dije, bueno, me la busco por aquí temprano y por la noche emprendo, por la noche hago las cosas. Exacto. Con esos problemas y con esa situación y esas cosas, sin dejar de lado el foco por lo que yo había salido de Atento. Porque en ese momento también tuve la posibilidad de voltar a Atento. También tuve la posibilidad de otros empleos que me generaban en ese momento más de lo que yo estaba consiguiendo en la moto. En la moto yo vivía al día. Claro. Y ahora viene una anécdota que quiero compartirle. Hay un sketch o un fragmento que sale mucho en la televisión que es básicamente un hombre que está plantando una matica. Y entonces él en su cabeza se está haciendo idea
de qué es lo que va a pasar con la matica, que cuando dé los mangos y esas cosas, le va a hacer un jugo a la familia, etcétera, o algo así. ¿Qué pasa? La mata crece y cuando salen los mangos, viene un ventarrón, un temporal y se lleva la mata. Y el hombre se echa a llorar. Se echa a llorar el hombre. Y cuando lo que pasa es que al otro día, ese temporal que vino como tal, ese Dios actuando, ese temporal que vino como tal, me erizó básicamente, lo que hizo fue que regó toda la semilla de esa mata que arrancó, todos los frutos. De esa fruta, regó toda la semilla y cuando él vio, al cabo de un mes, tenía varias matas de mango. Y ya podía vender los mangos, podía comercializar los mangos y esas cosas. Te voy a comentar cómo a mí me pasó para hacerte la analogía. Te conté la anécdota para hacerte la analogía. En noviembre del año 2023, bueno, no recuerdo la fecha exacta. Noviembre del año 2023, yo por fin logro estabilizar en la moto, logro tener un ingreso rentable, porque trabajaba por una panadería, no tenía que dar casi vuelta, la moto no se rompía y todas esas cosas. Pero como ya yo venía de eso, no tenía dinero para cambiarle el aceite, a veces lo había hecho mucho por indisciplina y esas cosas, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó? Que la moto se me rompió, Rafa. Cuando ya yo decía, bueno, ahora sí estoy estable y voy a estudiar otra cosa y todo eso, la moto se me rompió y no una rotura cualquiera, se me rompió la unidad de la moto. O sea, el corazón de la moto se paró. Le quité, o sea, no le cambié el aceite a tiempo, se llevó cabezote y se llevó no sé qué más, no sé qué cosa. Fíjate, yo le dije al mecánico, ya no me digas más lo que tiene, dime cuánto es, porque imagínate tú, a ver si yo puedo hacerlo o no. Llamo a Marta, una amiga de nosotros, llamo a Marta y le digo, Marta, necesito 2.500 reales, que en aquel momento para mí era una millonada, no, una trillonada. Marta, necesito 2.500 pesos o algo así, no sé qué más. Marta, como siempre, respondiendo en los momentos ciertos, me dijo, no, está bien, yo no lo tengo ahora, no sé qué, pero mira, que el cartón de crédito, que no sé qué más, que yo lo tengo que pagar tal día, cógelo, úsalo y esas cosas. Yo en ese momento aturdido, porque se me había caído mi fuente de ingresos. Claro. Una familia, una vida, una casa, 1000 cosas, ¿cierto? Pero bueno, mi esposa ahí siempre tirando para adelante, brother, con todo lo que tenía que hacer. Brother, y Rafa, estaba yo acostado en el sillón así, llamo a otro socio y le digo, brother, yo siempre he sido bueno en esto, que era el tema de las transferencias, de las recargas, del cual yo me había alejado por la primera estafa que había tenido. Yo siempre he sido bueno en esto. Dime qué es lo que tú estás haciendo, yo me voy a montar arriba de tus precios. Para los que no escuchan, que no saben qué es montar arriba de tus precios, básicamente yo vendo algo a 53 pesos, yo te lo doy a ti a 53 y tú lo vendes a 55 y te busca 2 pesos. No tiene un peso, no, o sea, no tiene dinero para invertir, pero sí te lo puede ganar a partir, y eso es otro tipo, a partir de lo que tú hagas. Me dice, no, esto así, yo lo doy así. No me compartió mucho la luz, pero jugó para, o sea, por lo menos me dijo, hazte vendedor mío, vamos a ponerte así. Y yo empiezo a trabajar en eso. Vale recalcar que en toda esta historia hay una persona que siempre tuvo, y fue José Gabriel Cristo, tu hermano, básicamente. Nosotros contra nosotros, o nosotros contra el mundo, por decirlo de alguna manera. Y entonces él lo que hizo fue que él investigaba un pedacito aquí, yo investigaba un pedacito allá, etcétera, o algo así. Bueno, yo no sabía nada de criptomonedas, nada. Y José un día me dijo, esto es así, esto se hace de esta manera. A mí se me alumbró el bombillo y dije, yo puedo unir todas estas personas, porque yo tengo un don, yo no diría don, una habilidad. Pero yo digamos que yo tengo una cualidad para liderar. Yo tenía varias personas que me escuchaban de siempre, independientemente si yo tenía dinero, si no tenía dinero, si lo que sea, y me escuchaban. Yo decía, si yo logro poner estos vendedores a trabajar para mí, yo uso la herramienta que me enseña José, yo puedo hacer algo. ¿Qué hice? Volví al punto de las transferencias, que hoy es uno de los negocios que tengo. Volví al punto de las transferencias para mi país, pero en este momento usando criptomonedas. Empecé a trabajar con José, ¿cierto? Y entonces él me iba indicando, me iba diciendo cómo hacerlo, los pormenores, cualquier cosa, nosotros después lo podemos compartir y esas cosas para avanzar un poquito. Y ahí salió el negocio. Me acuerdo que cuando nosotros hicimos nuestra primera remesa para Cuba, en ese momento algo así, demoramos más de 40 minutos, no había infraestructura, no había nada. Era viendo a ver quién podía. Era viendo qué podía, quién hacía, quién esto. Correcto. Pero bueno, todo se fue lidiando todo se fue cuadrando en el punto. Entonces, para responder tu pregunta cierta, después de todo esto, hoy en estos momentos yo tengo el primer negocio, que es AP Travel, que aprovecho para decirle remesa, recarga, pasaje,
venta de boletos, lo que sea, básicamente, que tenga que ver con pasarela de pago asociada a Cuba, AP Travel es la... Ahí vamos a estar dejando los números Correcto. para que se pongan en contacto. AP Travel es el punto, ¿cierto? AP Travel es la solución. Digamos que AP Travel es la opción, ¿correcto? ¿Por qué razón? Porque yo soy muy defensor del libre mercado, yo soy muy defensor de la competencia y hay otras empresas que lo hacen también y lo hacen súper bien, ¿correcto? Entonces, Rafa, para contestarte, tengo AP Travel, que, o sea, afortunadamente y para mi orgullo de todos los días, un monstruo, brother. O sea, un monstruo que tiene más de 20 empleados en Cuba, tiene más de 5 aquí y se siguen contratando personas por la rentabilidad que da y esas cosas. Tengo, mi segundo proyecto fue una barbería, correcto. Punto de la barbería. La barbería está en el punto que es sostenible, no es rentable. ¿Por qué es sostenible y no rentable? Porque no da dinero, no. Sino porque los gastos o lo que yo hago es básicamente teniendo en cuenta la proyección del negocio a mediano o corto plazo. Después de un año que yo le voy a decir a ella, dame plata para atrás porque yo te he metido lo que, o sea, yo he hecho lo que he tenido que hacer. Que es lo que comentabas ahorita de darle un tiempo, que el negocio no te da de comer el primer día. Eso. Es darle el tiempo que requiere para que crezca, se desarrolle. No, y hay algo muy, que dice siempre tu hermano, hay algo muy importante. El negocio con hambre no funciona, Rafa. Exactamente. El negocio con hambre no funciona. Y no te estoy hablando de un tema de dinero económico. Te estoy hablando de un tema de atención al cliente. El dinero, esta frase no es mía, el dinero es la consecuencia de hacer las cosas bien, no el objetivo. Cuando tú haces negocio persiguiendo dinero como único objetivo, o sea, como objetivo como tal, tú haces tu dinero y de ahí para adelante no te importa lo que pase. Y en el largo plazo no es sostenible. En el largo plazo el no dinero es sostenible te porque huye. tú pierdes ese cliente. Exactamente. Y básicamente el cliente es que te da el nivel de vida que tú estás esperando. ¿Ya? Esto no significa ser blando con los clientes, esto no significa que tú vas a hacer de mí lo que tú quieras o algo así, pero hay que tener eso presente. Sí, no es que el cliente siempre tenga la razón, sino que es lo más importante para el negocio. Es lo más importante para el negocio. Y uno, en dependencia del tipo de cliente, va a determinar o no cómo trabajar. Correcto. Tercer negocio, que es el que estamos abriendo actualmente, estamos trabajando fuertemente o algo así. Tengo un tip para saber si un negocio da cierto aquí. No lo voy a compartir. Todavía. Rafa, no lo vamos a compartir. No lo vamos a compartir. Todavía. No lo vamos a compartir, pero le podemos asegurar que funciona. Que funciona. Más adelante vamos a hacer un programa sobre eso. Sobre ese. El tercer negocio que estoy trabajando ahora es AP Reforma JC. ¿Qué es AP Reforma JC? Básicamente es una brigada de construcción, como en Cuba le decíamos, ¿cierto? Lo que a niveles más altos. Que, aprovechando para decirte eso, Rafa, el mundo del emprendimiento tiene varios pasos. Y si tú quieres, aquí mismo ya lo debatimos ya, porque a lo mejor es una pregunta que tú traes. Métele. Correcto. Tú métele. Vamos a hacerlo así. El mundo del emprendimiento tiene varios pasos. Al principio, tú testa por aquí, testa por allá, porque el emprendedor es un cabecilla que anda a full, anda a 500. Tú testa. Encontraste ese punto. Tú lo que tienes que hacer en ese momento es decir, todo lo demás es secundario, voy a concentrarme aquí. Aunque, yo lo veo de esa manera, aunque no sea el negocio de tus sueños. Porque es el negocio que te llegó, que te permite tener dinero. Y acuérdate que tú no estás emprendiendo solo en el mundo. Tú tienes una vida, tú tienes una familia, claro. Tú tienes cuentas que pagar, tú tienes esto, tú tienes aquello o algo así. Después que tú encontraste el negocio, ¿qué es lo que viene? Especialización. En ese ramo, en ese modelo. Error principal que cometen los emprendedores cubanos. ¿Qué acontece en Cuba? En Cuba tú tienes mucho, aquí se le dice bico, en Cuba es como pincha. En mi región es como pincha, como para rebuscarte la vida, como rebusque. En Cuba tú tienes muchas formas de rebuscarte la vida. Como no hay competencia, tú te puedes rebuscar la vida con varias cosas y puedes tener incluso un nivel de vida bueno, decente, para los estándares de allá. Claro. No para los estándares de aquí. Entonces, el emprendedor cubano aquí tiene un negocito más o menos que le da 2 o 3 kilitos, no sé qué más, no se formaliza como empresa, no emprende un crecimiento, no contrata empleados, no hace esto, no hace aquello, ¿cierto? Y entonces se queda siempre en ese nivel como tal. Volviendo al tema, especialización. La especialización incluye todo eso. ¿Cómo te vas a regularizar como empresa? ¿Cómo vas a crecer? ¿Quiénes son las personas que tú necesitas a tu lado? ¿Cuáles son las que no necesitas a tu lado? ¿Cierto? ¿Quiénes son los principales? No me gusta decir actores porque esa palabrita está un poco comunista. Eso de los actores económicos. O sea, ¿quiénes son? O sea, ¿cuáles en el medio? O sea, ¿cuáles son las principales cosas de las cuales tú te puedes apalancar? No sé, si tú tienes una barbería, la zona, cómo tú puedes trabajar esa zona, etcétera, o algo así. ¿Cierto?
Después que viene ese nivel de especialización, usted lo que tiene que hacer es no quedarte solamente en el estudio o algo así, aplicar esa especialización como tal, ¿ya? Aplicarte esa especialización, hiciste esto, hiciste aquello, y va poniendo en práctica uno con otro. Significa esto, y ojo, significa esto que todo lo que tú estás pensando, que todo lo que tú estás proyectando va a dar cierto, no. Proyecta 100 y da cierto 2, ¿ya? Pero proyecta. Proyecta y haz. Lo escribiste, lo dijiste, y lo haces. Entonces, Rafa, después, ¿qué es lo que viene? Empieza a crecer tu negocio. Viene a crecer porque tú estás haciendo la cosa cierta. Tu negocio está creciendo, está haciendo las cosas, Y entonces lo que pasa es que viene, o sea, no falta la parte emocional que te golpea en ese momento. ¿Cuál es la parte emocional que te golpea en ese momento? Que tú te piensas que eres el millonario del mundo, que nadie tiene más plata que tú puedes llegar a los lugares y puedes hacer lo que sea como tal. Y entonces ahí, en mi caso, dos cosas, Dios: humildad y sabiduría. Humildad y sabiduría. Sabiduría para llevar adelante el negocio y humildad para recordar que uno sale de donde sale, que sale con las amistades que sale, ¿cierto? Que las personas que se mantuvieron al lado tuyo no significa que en el proceso tú no conozcas personas buenas, o incluso ya cuando estás arriba, ¿cierto? Que sales de donde sales, que haces las cosas que tienes que hacer las cosas en consecuencia con lo que tú creaste el negocio, que no pierdas la línea, no pierdas el enfoque como tal, ¿cierto? Porque cuando llega a eso, si difícil, Rafa, es no tener dinero para comprarte algo, más difícil es tenerlo y decir, no me lo voy a comprar ahora, no lo necesito. Sí, tener esa responsabilidad, ese compromiso, esa disciplina de decir, no es el momento, ahora hay que concentrarse en esto, está ahí, pero no puede ser ahora. Correcto. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo ahí rapidito. Yo tengo un carrito del 2011. Yo pago mi parcelita en 1,200 pesos y el carrito me costó 45 carreales. ¿Yo podía comprarme uno mejor? Podía. Ahora, la pregunta mía fue, ¿ese carrito resuelve el problema? Lo resuelve. En el momento que yo esté más cómodo, más tranquilo o algo así, me lo compro y que no sea un gasto importante para mí. Porque lo principal no era el carro era una herramienta, un móvil para moverte. Era una herramienta, dicho sea de paso, cuando tienes un transporte, tip para allá, cuando tienes un transporte tu capacidad de gestión se duplica, se triplica, exponencialmente aumenta, por decirlo de alguna manera. ¿Cierto? Entonces, Rafa, vienen los procesos de... O sea, discúlpame ahí, porque creo que es importante, y sobre todo para la comunidad nuestra, que vemos muchos ejemplos de los cubanos que llegan a Estados Unidos y enseguida se tiran la foto con el Ferrari, del vecino, acá apenas llega el carro, el Porsche, el mío, el que me compré. O sea, no es una cuestión de ver qué carro me compro mejor para moverme, porque no es el carro en sí, es qué es lo que tú vas a hacer con ese vehículo o con esa herramienta, porque volvemos a la palabra herramienta. ¿Qué es lo que te permite hacer esa herramienta para que te dé frutos? Porque muchas veces y confundimos la idea de tener una casa o un carro como un símbolo de estatus quizás, o de seguridad, una falsa seguridad. Cuando en realidad lo que estamos invirtiendo es en pasivos y no en activos. Porque diferente es que compres el carro para ponerlo a trabajar y que te genere un ingreso residual que te permita costear los gastos y parte de tu estilo de vida. Eso es diferente. Correcto. Pero cuando utilizas como herramienta para trabajar o para moverte o para gestionar, como tú decías, no hace falta el mejor carro del año. A no ser que lo que necesites es impresionar, otras cosas. Bueno, ahí entran otras variables que se podrán ver. Depende del modelo de negocio claro, tuyo. Exactamente. Pero el mensaje es, no importa, ¿sabes? Si tienes la posibilidad de hacerlo o no, de comprarte el Ferrari o el Lamborghini o el Porsche o lo que sea, sino es qué utilidad te va a brindar. Correcto. O sea, desde el punto de vista siendo pragmático, no es de especular a ver qué carro tengo mejor o para enseñarle a la gente allá lo que he logrado, sino cómo me resuelve esto la vida, o sea, qué puedo hacer con esa herramienta. Correcto. Entonces, perfecto, lo dijiste mejor que yo. Entonces, Rafa, seguíamos en la línea del tema del emprendimiento como tal. Vino especialización, después viene, la especialización primero proyecta y después hace, ¿cierto? Una vez que estás arriba pides humildad y sabiduría y viene algo en lo que yo estoy inmerso en estos momentos, que se llama diversificación. ¿Por qué llega la diversificación? La diversificación llega básicamente porque todos los emprendedores sabemos y todos los empresarios saben que ningún negocio es 100% seguro. Claro. Todos tienen fallas, todos tienen procesos que corregir y esa cosa. Vimos en la pandemia negocios de años, de décadas. Así mismo. ¿Cierto? Cerrar y acabar quebrado. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo voy a la diversificación. ¿Cómo se hace la diversificación? Rafa, yo pienso mucho de manera empírica. O sea,
A mí me gusta escuchar los podcasts, a mí me gusta, o sea, escuchar a las personas que tienen más experiencia o algo así, pero también estoy claro que el proceso de cada uno es Es diferente. diferente, exactamente. Y uno tiene que vivirlo según lo que uno crea y lo que... Si tus decisiones, sean buenas o malas, te han llevado hasta aquí, y en el caso del emprendimiento, tus decisiones fueron buenas porque algo construiste, Exactamente. sigue esa intuición, sigue ese camino. ¿Te vas a equivocar? 500 Claro. veces. ¿Vas a perder plata? 500 más. ¿Cierto? Pero sigue esa intuición. Entonces, bro, diversificación. ¿Cuál es el procedimiento de manera muy empírica mía que hay que trabajar para ese tema de la diversificación? Nada, bro. Es así. Tienes que buscar el riesgo, yo creo, que tiene el nuevo negocio que vas a trabajar. Es lo primero. Tienes que buscar el riesgo del nuevo negocio que vas a trabajar, proyectar nuevamente el riesgo y decir, ¿lo voy a asumir o no lo voy a asumir? Y el riesgo muchas veces viene aparejado, que eso ya nosotros lo hemos comentado, al tipo de negocio que hay. Por ejemplo, mi primer negocio es altamente riesgoso y volátil. He perdido miles de dólares. Porque se mueven muchas variables y exacto. tú ganas una buena cantidad, pero también cuando te dan un palo bien dado, sabroso a los cubanos. ¿Correcto? Entonces, en el caso de la barbería, ¿por qué yo escojo la barbería? Primero escojo la barbería porque llega mi tío de Cuba y entonces yo empiezo a ver un mundo que yo no había visto, que yo no conocía como tal. Pero empiezo a ver que nosotros cuando llegamos, todos los emprendedores cuando llegamos, los emprendedores no, cualquier cubano que llega aquí a Brasil se pasa 2 meses para buscar trabajo, ¿cierto? Y son trabajos de salario mínimo, que si en una cocina, que si en esto, que si en aquello, no sé qué más. Y para ustedes, el barbero llega aquí, brother, y hay 3 barberías luchando por él. Y si hay 3 barberías luchando por él, negocio empresarial enseguida, si hay esta demanda, es porque existe la oferta. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, básicamente empiezo a mirar el negocio. Mi tío primero trabajaba en una barbería, después fue para otra que era muy normalita, que era muy cómoda y esas cosas. Simplemente trabajaron con constancia, disciplina, nada del otro mundo como tal, ¿cierto? Y estaban facturando un buen numerito al mes. Con su cortecito de pelo, con su esto, todo esto. Entonces, cuando yo analizo eso, hablo con Miguel, le digo, mira, así, me dice, sí, hacer eso da, no sé qué cosa, no sé qué. Y entonces, tuve el proyecto, vuelvo. Es como empezar de cero. Vuelvo, proyecto, analizo, estudio, vamos a hacerlo así, guata. Y bueno, en diciembre del año pasado, noviembre del año pasado, abrimos la barbería. Barbería que tiene 4 meses, ¿cierto? Ya tiene un número de clientes importante para el tamaño, o sea, para el tiempo que tiene y esas cosas. Y nuevamente estoy recorriendo el mismo proceso. Especialización, trabajo, foco, etcétera. En el tema de la diversificación, que es muy importante, muchachos. El segundo negocio tiene que ser incluso mejor que el primero, que te lleve menos plata. Porque si el segundo negocio no está bien, o no está bien pensado, o no está bien calculado como tal, te drena corres el capital. riesgo de que pierdas la plata de tu primer negocio, de tu segundo y hasta la de tu comida. Exactamente. ¿Ya? Y entonces en eso más o menos nosotros lo hemos trabajado de esa manera. Hasta ahí es lo que te puedo decir, hasta donde yo he llegado. Es lo que te puedo decir de qué hay. O sea, de qué hay no. O sea, de cuál es el camino para el emprendimiento. Claro, desde tu propia experiencia. Correcto. Y desde mi propia experiencia y para lo que yo defino como éxito. Que eso es algo muy importante que definimos al principio de este podcast o algo así. El éxito es relativo y es muy de acuerdo a cada persona. A lo mejor tú eres trabajador empleado, ganas 6,000 pesos, 7,000 pesos, tienes tiempo con tu familia de viernes a domingo y te sientes exitoso. Y nadie te puede decir que tú Claro que no, es perfectamente válido y respetable y aplaudible. Si tú te sientes bien con eso, pues está perfecto. Correcto. Nadie te puede decir que no eres exitoso. ¿Me entiendes? Entonces, Rafa, es más o menos una respuesta a varias preguntas y a la primera que me hiciste y esas cosas. De una. Se abarcaron muchas cosas, por eso te decía, ahí en la conversación pues van saliendo muchas cosas que luego pues se van respondiendo solas, porque tenemos esa digamos, alineación como para entender más o menos por dónde va la cuestión. Y es súper interesante, yo saco algunos aprendizajes, que probablemente la gente que nos está viendo deje por ahí los aprendizajes que quizás pueda haber sacado de esta conversación. Y es básicamente, y repitiendo lo que tú decías, la humildad, Correcto. La disciplina, ¿verdad? El comprometerse con tu palabra para con las demás personas, el saber desde dónde uno viene, el estar siempre queriendo avanzar sin olvidar las raíces y demás, y tener muy claro cuál es el objetivo que uno quiere conseguir. Correcto. Sabemos que el mundo del emprendimiento es de altas y bajas, o sea, eso es básicamente forma parte de emprender, que sea altas y bajas.
Si fuera en línea vertical ascendente, todo el mundo fuera, Correcto. todo el mundo fuera emprendedor. O sea, la capacidad de poder gestionar los momentos de baja es lo que le da al emprendedor realmente su capacidad de éxito más adelante. Correcto, muy importante eso. Entonces, creo que son aprendizajes muy bonitos, sobre todo para las personas que vienen llegando ahora. Para nadie es un secreto que Brasil se está convirtiendo en un destino bastante demandado por los cubanos que están emigrando, teniendo en cuenta las cuestiones que ya todo el mundo conoce de los Estados Unidos. Y es importante, una de las cosas que tú decías ahorita, al menos yo me la quedo para mí, el tema de entender dónde uno llega, ¿ya? Entender el país que llega, poder cogerle el pulso, digamos, a la sociedad, más allá del idioma, obviamente, que es completamente diferente, pero entender la dinámica de la sociedad, cómo uno se formaliza, cómo son las leyes, cómo puede hacer determinadas cosas que son completamente nuevas para la gran mayoría, para el 99% de los cubanos, son cosas novedosas. El tema del emprendimiento, el tema de formalizar empresas, de buscar proveedores. O sea, sabemos cómo funcionan las cosas en Cuba, pero hacerlo de verdad en un país capitalista, de libre competencia de mercado, es completamente diferente. Entonces uno tiene que aprender cómo funciona en la sociedad y actuar. Sí, entonces ahí, Rafa, acotando ahí, que creo que no lo dejé lo suficientemente claro. Di una parte, pero no lo dejé lo suficientemente claro. Si tú no te especializas, no es que no vas a tener dinero, pero te vas a quedar buscándote 3 kilos y haciéndolo todo. No vas a crecer, no vas a poder avanzar. No creces, no puedes. Te quedas siendo un autoempleado. Un autoempleado bien pagado. Exacto, bien pagado. Que va a depender netamente de ti. Si el día que te enfermes o el día que no puedas trabajar, ahí ya es tremendo. Y ahí viene básicamente que el dinero trabaje para ti, no tú para el dinero. ¿Me entiendes? Porque si no te vas a pasar en una carrera hasta los 100 años, o hasta los 90, los 80, los 70, lo que dure, cayéndole atrás la plata. Y así eso, mismo. Y eso no es bueno tampoco. Y algo súper bonito también que yo creo que es importante que las personas entiendan, la capacidad nuestra propia por nuestra idiosincrasia, es de buscar, de inventar, como decimos en Cuba, de inventar, de buscar por aquí, de ver posibilidades, de ver oportunidades, de ver dónde me cuelo, ver dónde encajo yo y saco provecho. Y eso cuando uno lo aplica al bien en este tipo de sociedades, puede rendir mucho fruto. Lo que hay es que tener todo eso que tú decías, disciplina, foco, responsabilidad, compromiso con la palabra del otro. Correcto. Pero tenemos la capacidad dentro de nosotros mismos como cubanos de echar para adelante, de buscar emprender, de crear nuestros propios negocios, nuestras propias empresas con nuestras capacidades y habilidades, que cada cual tiene la suya y sabrá. Correcto. Pero existe la posibilidad. Y la invitación es más allá, o sea, nada en contra de las personas que tienen un trabajo fijo, que son CLT, que es como se llama aquí en Brasil, todo lo contrario. Alguien tiene que hacerlo, pero además es perfectamente válido y respetable, como tú decías, si alguien se siente realizado en una profesión determinada, porque hay profesiones que son extremadamente importantes, como por ejemplo los médicos, los docentes. Si usted se siente realizado en su profesión, es perfectamente válido, respetable y aplaudible. Pero también está la opción del que tiene aspiraciones mucho más allá de poder emprender un camino. Un camino difícil, obviamente, nadie está diciendo en ningún momento que sea fácil, pero es posible. Y el hecho de que sea posible en una sociedad como esta, para mí es más que suficiente como para intentarlo. Correcto. No. Estamos alineados, como siempre decimos. Entonces, Pavel, no, tremenda tu historia, porque además es un ejemplo para los cubanos que vienen llegando, para los que están que no saben cómo encaminarse. Hay 1000 cosas que se pueden hacer. Correcto. Y creo que esa fue una de las ideas fundamentales que manejamos a la hora de diseñar un poco este podcast, esta conversación, y es la de brindarle a los cubanos que están llegando acá, a los que están, algunas herramientas, algunas impresiones, algunos ejemplos de cubanos que lo están haciendo. Correcto. Quizás para que se inspiren, quizás para que copien, quizás para que se motiven, se apalanquen, como quieras llamarlo, no importa. Correcto. La idea es brindar herramientas, brindar información, brindar experiencias de otros cubanos que lo están haciendo, para que puedan también trazar su propio camino y salir adelante, que es en definitiva lo que nosotros, la gran mayoría de nosotros queremos cuando salimos de Cuba buscando oportunidades en otros países. Entonces, decirle a las personas que tenemos previsto entrevistas a contadores, abogados, por supuesto historias de éxito de emprendedores cubanos que están teniendo éxito en diferentes rubros, tips de cómo formalizar las empresas, todas esas cosas enfocadas al público cubano que está en Brasil fundamentalmente, pero bueno, también tenemos temas variados, ¿sabes? De la vida que van a servir para cualquier persona independientemente del país en el que se encuentre. Entonces, nada, Pablo, yo creo que podemos ir cerrando por el día de hoy para darle un chapuzón en la piscina. En la piscina de la Chácara. Vamos a aclarar. La Chácara que no es nuestra, pero estamos en camino. Pero estamos proyectando, ¿no? Estamos proyectando. Estamos proyectando eso. Nada, agradecer a todos, ¿me entiendes?
el primer capítulo de un sueño que, o sea, que hace mucho tiempo teníamos ambos, Así mismo. por separado y esas cosas, nos unimos para esto. Y como comenté en el tema o sea, de la previa o algo así. Historia, que era lo que tú decías, historia de éxito, te sientes exitoso en un rubro, sabes algo que pueda ayudar a la comunidad cubana o algo así, ven para acá, vamos, cerramos, sentamos o escuchamos la historia y entonces proyectamos aquí. El objetivo es ayudar, el objetivo es tirar para adelante, correcto, y que el que vaya llegando, sea emprendedor, sea CLT o algo así, tenga más fácil el camino, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando las personas llegan a Estados Unidos? Que dicen, no, pero ¿y dónde tú estás trabajando? No, en un taller de mecánica. No, pero de un cubano, que entonces al lado hay una cafetería del cubano, etcétera, algo así. Es algo parecido a lo que nosotros queremos hacer aquí. Y parte de eso va con el tema de, o sea, de enseñar a las personas cómo se hace, cómo se busca, cómo se educa, algo así. Y hacerlo uno mismo, todo ese proyecto es gigante. Claro. Sería bien ambicioso. No digo que sería imposible, pero sería bastante difícil. Entonces nada, bueno, esto es Un Guajiro en la Paulista, nos vemos en el próximo episodio y algo muy importante para cerrar, no esperes, este es un podcast de cubanos y para cubanos, aquí vamos a hablar de cubanos, pero no esperes que hablemos mal de ningún cubano, estamos aquí para aportar, para apoyarnos como comunidad, como paisanos que somos, para ayudarnos a crecer unos con otros, así que si quieres escuchar algo malo de algún otro cubano, este no es el lugar, este es el lugar para crecer, para aprender, para apoyarnos, para potenciarnos en cualquier rama en la que nos estemos desarrollando cada uno de nosotros. Pero este es un lugar para hablar de cubanos y hecho por cubanos. Así mismo. Nos vemos en la próxima, familia. Comparte, comenta por aquí tus impresiones, tus aprendizajes y te vamos a estar respondiendo. Amén a eso. Chao, chao.